¿Qué tan difícil a veces es presentarse ante la sociedad cuando tienes un apellido que tiene un cierto peso? Aquí la familia Ardón es prácticamente una referencia también aquí queretana. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, el peso, además, nos lo estás dando tú, ¿eh? No, porque de veras, O sea, yo me acuerdo, ¿qué responsabilidad nos has puesto? Bueno, yo me acuerdo cuando trabajamos con la revista Ventana. Ventana de Querétaro. Qué difícil me imagino que fue para ustedes sostener una revista y más carácter cultural. Sí, fíjate que ahí la líder era Araceli, mi hermana, y nosotros pues estábamos muy contentos trabajando un nuevo concepto en Querétaro, que era una revista del área cultural que no había. Bueno, eran las nacionales. ¿A quién se le ocurrió eso? A Araceli se le ocurrió, porque ella venía llegando junto con su marido, con Eduardo, de Boston. Entonces, ella había estado en Harvard estudiando y uno de sus maestros fue, por ejemplo, Carlos Fuentes. Nada más. Uh-huh. Entonces, ella venía yo con una gran motivación. Y un gran acervo. Y considerando que a lo mejor Querétaro estaba listo para eso, pero no, todavía no. La verdad es que todavía no. Nos costó mucho trabajo, fue muy satisfactorio, no solo para ella, sino para nosotros, Norma, mi hermana y yo que estuvimos alrededor, pero además fue una gran enseñanza para nuestros hermanos menores, uh-huh. Porque todos, en un momento dado, incluso mi papá, todos estuvimos trabajando y relacionados con las publicaciones culturales o turísticas, pero también lo turístico lleva cultural, entonces, uh-huh. Por ejemplo, hacíamos hicimos a lo largo de toda esa experiencia editorial, cultural, de tradiciones, de costumbres, pero muchísimas revistas, muchas de las cuales siguen vigentes, uh-huh. ¿Sí? Como por ejemplo, iniciamos la de la Canaco, la de Coparmex, la de la Cámara de, por ejemplo, la de los constructores, por decir algunas. ¿Puedes meter en ese rubro a Asomarte? Fíjate que sí, justo cuando llega Raúl Parisi de secretario de Turismo, iniciamos con él un proyecto que se llamó Tesoro de Querétaro. Cuando iniciaba Loyola como gobernador, uh-huh. Y él como secretario de Turismo, iniciamos ese proyecto que se llamó Tesoro de Querétaro, wow. Que ahora es Asomarte. Ah, ok. Sí. Y así muchas han tenido esa transformación y para nosotros es de verdad una gran satisfacción. Pero fíjate qué curiosa es la vida. Un tiempo tuviste deseo de ser antropóloga, un tiempo tuviste que ver con turismo y ahora de pronto, como que parecía que es magia, pero no es cierto, tú lo construiste, de pronto cronista. Soy cronista de Corregidora con mucho orgullo. Es para mí de verdad una gran oportunidad de conocer más de todo esta gran, pues yo le digo gran municipio, aunque es pequeño, pero es grande, uh-huh. En cuanto a costumbres, tradiciones, unión familiar, lo que es la vida en comunidad religiosa, que es Corregidora. Me acuerdo que mucho tiempo se decía, ¿hasta el pueblito vives? Hasta el pueblito. Bueno, era un lugar en donde la gente de Querétaro tenía sus huertas, sus casas de descanso. Todavía a mí me tocó digamos, en secundaria tenía compañeras que allá tenían sus casas de descanso, sus papás. Uh-huh. Y nos invitaban. Y ahora digo, bueno, aquí donde la Caja Libertad, que ahora, uh-huh. Es la Caja Libertad, era propiedad de los Paulín, uh-huh. Y era enormes. Entonces, ahí nos invitaban y bueno, pues éramos felices, era salir de la ciudad muy cerquita a disfrutar el campo prácticamente. En Tejeda, los de Alba, nosotros íbamos como compañeras de las de Alba
nos invitaban ahí a la Pascua y teníamos nuestros retiros, sí, Wow. con las madres del Plancarte, Ujú. en lo que ahora es donde yo vivo, ¿sí? Donde ahora vivo en la colonia Tejeda, residencial Tejeda, ahí íbamos de día de campo. ¿Qué tan difícil con todos esos cambios y con la ciudad ahora ya diferente te fue dejar tu vida en el centro de Querétaro, que tenías todo, para irte a vivir a Tejeda? ¿Qué cambio hubo ahí? Fue muy fuerte porque fíjate que además mi familia vivía toda en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, venir hasta acá era bueno, ¿Una excursión? era una excursión. Claro, lo hacía diario porque pues aquí trabajaba, aquí me desarrollaba totalmente. Y entonces era ir a mi casa, pues ya en la tarde-noche, y más me fue un poco más difícil cuando mis hijos eran pequeños. Ujú. Luego ya comencé a trabajar en el municipio de Corregidora y mis hijos ya eran pequeños, pero ya, Ujú. por ejemplo, cuando entraron ya mi hija a primaria, no, a kinder, prefers, ya los dos los metimos en una escuela ya del rumbo. Ujú. Entonces ya no tenía yo que venir tanto acá. Ujú. Pero la vida de mi familia ya se había transformado a una vida, digo, bendito Dios, estaban mis papás, siguen estando, pero ya mis hermanos, algunos ya se estaban casando, algunos ya vivían fuera, o sea, ya el núcleo familiar de alguna forma ya Ya iba creciendo y iba iba tomando su camino. Ajá, pero a un principio me costó muchísimo trabajo porque éramos muy unidos y Quizá esa parte haya sido para ti, especialmente en tu lugar de la familia, la que te detuviera sin tenerte que detener, pero tú decides que sí, para hacer muchas cosas que quizás sí hubieras hecho si hubieras roto esa parte. sí, definitivamente a lo mejor yo estuviera viviendo fuera o hubiera estudiado otra carrera o me hubiera ido al extranjero. Sí, pero sí me detuvo mucho la vida familiar. Si volvieras a vivir todo, ¿esa parte la cambiarías? Fíjate que yo he decidido que no cambiaría nada, porque, bueno, finalmente mis hijos crecieron en ese entorno familiar Ujú. que yo creo que yo no cambiaría por nada. Ujú. Sí, la niñez que tuvieron mis hijos y la adolescencia, no las cambiaría. Bueno, y también si te pones a ver... Bueno, Ajá. hay que preguntarle a ellos, pero yo creo que piensan igual. Sí, pero también tuve tu época de niñez, también fue una niñez envidiable porque... Fue una niñez bellísima, Sí. porque la vivimos en un entorno de un lugar muy pequeño que fue San José Iturbide, que ahora ya es una ciudad, pero sigue siendo muy bonita, con casi entre, digamos, pueblo y ciudad, pueblo y rural, porque a unas cuadras de donde nosotros vivíamos ya era descampado, por así decirlo. Entonces ¿Había teníamos animales? Víboras, cosas así. Yo me imagino que sí. Yo la verdad es que nunca, te digo que yo siempre fue muy poco aventurada. Entonces, sí, y nos acercábamos como parte del juego aventurero. Sí nos acercábamos un poquito hacia las fronteras del pueblo, sin atrevernos a pasar mucho, ¿no creas? ¿Y en las noches hacían fogatas? Ahí no, Ahí no. la hacíamos en el rancho de mi abuelo, Ah, ok. que era la huerta, pero ahí estábamos en un entorno familiar. Sí, totalmente, y cerrado y todo Sí, eso, ¿no? sí. Entonces, bueno, cerrado en cuanto a que, pues sí, estábamos Sí, bajo la vigilancia. ¿La vigilancia? Sí. Y además en ese tiempo no estabas con miedo de que algo pudiera pasar, ¿no? Nada, en absoluto. Era un lugar, vivíamos, a quienes nos tocó la infancia y la adolescencia entre los 60, 70, 80, era otra cosa, era
no se preocupaba uno porque no fueran a raptar, secuestrar. Sí nos decían. Cuidado. ¿Te acuerdas cuando llegaban bueno, yo creo que te tocó verlo, llegaban las caravanas estas, por ejemplo, de los... De músicos. No, sí, pero no, los gitanos. Gitanos, sí. Que se establecían como un decían, poquito fuera de la ciudad y comenzaban a venir a la ciudad. Sí. Tocaban en las casas, ¿no? Le leo la suerte y uno, no, qué miedo, o sea, pero los papás, no se acerquen, no se acerquen. Esos se roban a los niños. Entonces, con ese miedo crecimos. Sí, claro. Pero no era más que a ellos, no había otra situación. Oye, y hacían cosas que ya se están perdiendo mucho. Esas reuniones de bohemia, de quizá poemas, cantos, tocar guitarra. Sí, fíjate que Araceli, mi hermana, ya en prepa, tenía, ya en la universidad, porque las dos fuimos a la prepa centro. Entonces sí se dio mucho esta relación que ella tenía con poetas, Paula de Allende, José Luis Sierra. Ahí yo tuve mucha amistad con todos ellos. Bueno, yo como hermana chica, pero Araceli era la de las amistades, ¿no? Y yo me acuerdo en una ocasión que nos invitaban mucho a casa de Paula de Allende, que era donde llegaban todos ellos, a estas tertulias. Y yo me acuerdo mucho de él. Y yo me acuerdo que un día, y le digo ahora, porque Poncho Camacho es nuestro compañero cronista, y le digo, Poncho, ¿tú fuiste un día Jueves Santo? Wow. Jueves Santo. Wow. O martes, no me acuerdo si era martes, porque en Semana Santa uno no podía salir. Y fue a pedirle permiso a mi papá de que nos permitiera ir a una reunión literaria a casa de Paula de Allende, donde el invitado especial era Efraín Huerta. Entonces yo no concebía la magnitud. Sí recuerdo haberlos estado ahí todos en petit comité, en un grupo así entre admiradores, pues yo creo que todos admiradores, sí. Escuchando al hombre, un hombre ya grande, grueso, que daba muchísimo respeto. Y él hablando leyendo sus poemas. Wow. Entonces, sí, una parte de mi juventud temprana lo viví alrededor de esto. Y me platicabas con Librado Alexander, bueno, que es referente de Querétaro, ¿no? Anterior a esta época, cuando yo todavía era adolescente, casi niña, en el rancho de mi abuelo, que te digo, la huerta, ahí se hacían comidas familiares en donde mis tíos llevaban a sus amistades. Y se hacían comidas, de veras, no solo la comida era deliciosa, sino además la convivencia. Y algunos tocaban y otros cantaban. Entre ellos, uno de las familias, porque él iba con toda su familia, con sus hijos, que ahora ya son adultos, era Librado Anderson. Era Librado y esas tardes no se me olvidan. Qué maravilla, ¿no? Maravilloso. Y yo creo que ahora ya no hay, o sí habrá todavía eso. Yo he visto más que a las familias, y qué bueno, también es bueno, que a muchas familias se les da el baile. Bailan. Y qué bueno. O sea, hay muchas familias que dicen, no, nosotros comenzamos la reunión con un para festejar a alguien, partimos el pastel, o sea, y terminamos bailando. Qué bueno. Nosotros no, nosotros cantábamos. Pero y después se reunían y hablaban como personas, no con el celular, ¿no? Exactamente, no existía. Y después, ya cuando mis hermanos fueron jóvenes, digamos, ya no niños, sino jóvenes, cantaban, han cantado mucho, y todos, primero era el bolero, y ya después nos fuimos un poco a la música de lo que es la trova. Les tocó ese tiempo. La trova, sí. Y a mis hermanos les gustó mucho también. Entonces,
ya digamos, ya siendo ellos ya adultos, nos reuníamos y terminábamos en estas tertulias, ¿no? Muy padre, muy bonito. Sí, ahorita me recordaste la canción de Techos de Cartón, como me encantaba a mí, de Ali Primera. Y bueno, muchas canciones de su momento. Sí. ¿Tienes alguna preferida tú en general? A mí me gusta mucho el bolero. El bolero. El bolero me encanta. Por ejemplo, una canción que para mis papás representa mucho es Mi Chacha Linda. Uh-huh. Mi papá se la canta mucho a mi mamá hasta la fecha. Ah, qué bonito. Gema me gusta a mí mucho. Y, por ejemplo, otra que últimamente, bueno, con mi esposo actual, Lauro Jiménez, nos gusta mucho Nuestro Juramento. Uh-huh, uh-huh. Es preciosa esa pieza. Es preciosísima. Preciosa. Entonces, todo lo que es bolero, todo lo que es pues todo lo que ya casi no se escucha. Sí. Voy a tener que dar regresar un poco al principio, porque no quiero que se me olvide. Me acuerdo que pones cronista oficial y sigue todo tu título. Sí. ¿Quién te nombra cronista? ¿Y puede haber cronistas no oficiales? Sí, sí los hay. Mira, la Asociación de Cronistas Municipales de Querétaro, que así se llama, CROMEC, incluye cronistas oficiales, como es mi caso, que me nombró el Cabildo. El Cabildo lo da el nombramiento. Cada municipio tiene un cronista oficial. Algunos no lo tienen porque o han muerto o no hay interés de nombrarlo. Y hay cronistas honorarios, que son aquellos que por su desempeño o por sus publicaciones, por su trayectoria, son nombrados cronistas honorarios. Un ejemplo que te decía yo es Poncho Camacho. Uh-huh. Por su gran trayectoria es cronista honorario. Uh-huh. Y así hay varios. El que te comentaba yo ahorita, el doctor Vega, uh-huh, también es cronista honorario. El que lleva La Voz del Campo ahorita. Uh-huh. Hay muchos. Bueno, mi esposo actual, Lauro Jiménez, mi esposo, él es cronista honorario y cronista delegacional de Santa Rosa Jáuregui. Uh-huh. Pero hay 7 cronistas honorarios, delegacionales, por ejemplo, okay, de Querétaro. Pero también hay cronistas honorarios de otros municipios. Perfecto. Ahora, regresando a donde nos habíamos quedado, nos hablas de tu esposo actual. ¿Qué aprendiste en tu primer matrimonio cuando lo ves en relación al segundo? En ese lapso, ¿qué te enseñó el matrimonio? Bueno, tocas temas bien difíciles. Bueno, yo creo que una de las cosas que más aprendí es que tiene que respetar uno su dignidad. La palabra respeto es fundamental, ¿verdad? Respeto. ¿Y habría veces que tú misma no lo respetabas para ti misma? Sí, claro. Sí, claro. O sea, que te dejes llevar por una costumbre, que te dejes llevar porque así debes ser, porque así debes comportarte. Y no estés de acuerdo. Y sí, te dejas llevar. Y te dejas llevar. Eso la mujer ha aprendido, como dice el refrán, a gritos y sombrerazos. Lo hemos aprendido a decir, no, es que yo sé que esto es el camino que yo debo seguir, pero no, o sea, yo quiero hacer también esto. Uh-huh. En la época en que yo me casé era difícil. Y eso que, bueno, me casé en los 80s, los 85. Uh-huh. Entonces, pero sí era todavía difícil. Ahora es bien normal que la mujer salga, trabaje. Sí, pero a ti te tocó vivir tu propia historia. O sea, y que el marido ayude. Todo eso ahora es ya bien común. Antes era muy difícil. Pero quizá también es porque, por un lado nos decían que debes de ser, cómo debes de ser, y por otro lado, a veces el salirse de la zona de confort también cuesta. Es un reto muy, muy grande. Cuesta mucho trabajo. Y no trabajo. Siempre se logra. Sí, cuesta mucho trabajo. También hay algo que nos orilla a comportarnos como debe ser, ¿no?
Y sí, creo que muchas mujeres nos hemos sentido, y hombres, muy a gusto con esos papeles. Ujú. Pero siempre y cuando tu dignidad no sea trastocada. Ahí es donde es el límite, creo yo. Y retomando la pregunta de si volvieras a vivir, esa parte, ¿no te gustaría pasarla diferente y decir, ya no debo permitirme esto desde Sí, antes? definitivamente así debe ser. O sea, yo creo que todo el mundo, hombre o mujer, tiene que poner un hasta aquí en cuanto al trato de los demás, y que tú mismo debes decir, o tú misma debes decir, esto es lo que yo quiero hacer y lo voy a hacer así. O sea, Serte fiel. serte fiel, exactamente. Ujú. Sí, claro, no, eso no implica que dañes a los demás, No. ni Claro. que no te preocupes por los demás, claro que lo tienes que hacer. Pero Pero yo creo que es una forma de preocuparte por los demás, siendo tú una persona por supuesto, totalmente recta en lo que está haciendo. exactamente, sí, lo has dicho. Bien, Yo alguna vez le dije a mis alumnos, acuérdense que el único que debe de recordar qué fue lo que dijo es el mentiroso. sí. Los demás, si tú siempre hablas con tu verdad, siempre vas a decir lo mismo. Pero si Sí. mientes, aguas, porque a veces dices, no pude ir el fin de semana porque me fui a Cuernavaca. Ajá. Y luego de pronto en la plática dices, no, hombre, el fin de semana que nos fuimos al cine, pues no, que había sido X, ¿no? Y ahora es bien evidente con el Facebook, digo, no me había dicho que Tal cosa. se había ido a tal, y no, pues estoy viendo aquí que Que no es... está en tal evento, ¿no? Sí. Que ocurrió ayer, por decirte. Sí, claro. Yo creo que sí, el ser humano tiene que dejar de, yo creo, debe de dejar de aparentar para vivir fielmente a lo Porque que es él importante que la vida nos enseña que algunas palabras, algunos dichos, si los entendiéramos desde más jóvenes, como la verdad os hará libres, de veras que viviríamos mucho mejor con nosotros mismos, ni siquiera Claro. contigo, conmigo mismo. quiere. Sí, muy cierto. Perfecto. Tú eres más sabio, mira. Bueno, yo creo que la edad nos va dando un Sí. poco de cosas y que La hay que edad, agradecerlas. tienes que aprender de la edad, porque si no Sí, sí, aprendes sí. de la edad, entonces ya no te dejó nada bueno. Sí, no, pero hay que agradecerlo porque, o sea, a lo mejor el precio es que te haces viejo y lo que tú quieras, pero también empiezas a entender más a la vida y es tan agradable vivir Sí. agradecido como nunca antes lo había Y imaginado. fíjate que otra cosa que eso me lo ha dado el ser mamá, es que tienes que escuchar. Y a los primeros que tienes que escuchar son a tus hijos, Ujú. porque los hijos te dan unas enseñanzas impresionantes. Es de los primeros que aprendes. ¿Qué te falta todavía por hacer? ¿Qué quisieras hacer en los tiempos que estamos viviendo, con los Bueno. cambios que hay? Mira, me gustaría, bueno, obviamente seguir en la crónica de mi municipio, es lo que más me gustaría, pero me gustaría más entenderle a la tecnología. Ujú. Ahorita sería mi reto, bueno, aparte de entender más de nuestra historia y que cada vez voy entendiendo más, bendito Dios, también entenderle a la tecnología, porque los chavos ahora, ¿cómo puedes interesar a un joven en la historia y en la crónica si no manejas las herramientas que ellos manejan? Eso ya es bien difícil. Ujú. Bueno, pero de alguna manera, como dices, tus maestros son tus hijos. Sí, Es que de veras ahora ya es tan difícil. hijos y sobrinos, pues sí. Sí. Pues más que todo, gracias por habernos acompañado No, en hombre, este breve instante. Así nada más. Fue un gusto estar aquí. Muchísimas gracias a todos por escuchar y por algo que les haya interesado. Estoy a sus órdenes. Y gracias por Por lo que supuesto. comparten con nosotros a la familia Ardón. No, y también gracias muchas gracias ustedes. a todos ustedes. Yo creo que una de las cosas que saco nuevamente de esta plática es seamos fieles a nosotros mismos. Enseñanza de vida. La vida es sencilla, nosotros la complicamos.